o tiene su vascularidad propia, y en este caso el injerto no tiene vascularidad propia, sino que es un proceso de adaptación, ¿sí? Y sí puede ser el injerto de otra especie o de otro individuo, pero en este caso son nada más coberturas o cubiertas temporales, no es integración completa, ¿sí? Entonces, la diferencia entonces es la vascularidad que tiene. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. Bueno, ok, muy bien. Vamos entonces empezando. Sí se ve ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ok, bueno, entonces, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablarle de lo que son colgajos locales. El equipo está conformado por Damaris, Raúl, Alejandra y yo, Daniel. Así que empezamos. Bueno, pues para empezar yo les voy a hablar un poquito sobre las generalidades de los colgajos. Bueno, sí, como ya lo mencionó el doctor, pues un colgajo, a diferencia del injerto, pues es su vascularización. El colgajo es un segmento que pues se transfiere con su propio aporte sanguíneo. En cuanto al pedículo, pues es la base del colgajo y pues es de donde proviene el aporte sanguíneo ¿no? Sí. Bueno, tenemos colgajos pediculados y colgajos libres. El pediculado pues es aquel que permanece unido todo el tiempo al aporte vascular original, mientras que el colgajo libre pues es que se desconecta para ser conectado después en el sitio del defecto. Pues estoy utilizando una técnica microvascular. Sí, puede haber entonces, ¿sí me escuchan, verdad? Puede haber entonces colgajos pediculados, o sea, basados en alguna arteria, una vena, una arteria y una vena, puede ser al azar o específicamente sobre un territorio vascular de alguna arteria y una vena, ¿sí? O puede ser también libre, que se secciona y se vuelve a anastomosar, se hace la anastomosis mediante técnica microquirúrgica, ¿vale? ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, tenemos diferentes clasificaciones de los colgajos. Yo encontré 4, que sería, bueno, la primera es por su aporte sanguíneo, en la que tenemos el colgajo aleatorio, el cual pues tiene una irrigación que está basada en vasos sanguíneos pequeños, que se ubican en el plexo subdérmico. También están los axiales, en los cuales su vascularización está basada directamente de una arteria septocutánea o musculocutánea, y pues tienen un patrón, perdón, organizado y diferenciado. Uh-huh. Siguiente. Están los perforantes. En estos, pues como su nombre lo dice, la rama o el vaso que va a estar, ¿cómo se llama? Alimentando o proporcionando el aporte sanguíneo, va a estar, puede ser uno o varios, y van a estar perforando un plano profundo, ya sea músculo, fascia o un tabique. Y en los de flujo invertido, pues no encontré como tal mucha información, pero como yo lo entendí, es por ejemplo en la imagen que está abajo, que tomamos el colgajo en la parte inferior y a la hora de colocarlo en la zona del defecto, que sería pues en la parte de arriba, mantiene su misma irrigación, pero pues de manera inversa como se encontraba al principio. Se voltea, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues literalmente es el flujo invertido, como lo dice su nombre. La segunda clasificación pues sería por su localización. En esta presentación pues nos vamos a enfocar nada más en los colgajos locales, que pues son aquellos que comparten un lado o un límite con el defecto a tratar, como sería la imagen de arriba. Pero también tenemos los colgajos regionales, los cuales son en la misma parte del cuerpo donde está el defecto, pero pues no comparten un límite o margen con el defecto. Uh-huh. Y los colgajos a distancia, pues son aquellos que están en una parte diferente del cuerpo,
y pues se trasladan completamente al defecto, que serían pues básicamente los colgajos libres, como les había comentado anteriormente. Colgajos libres. Uh-huh. Sí. Así es. La siguiente, por favor. Tenemos también por su método de transferencia. Está el de avance, el cual pues se desplaza ya sea hacia adelante o hacia atrás, sobre un eje, el eje largo del colgajo. Como ejemplo, aquí puse el VY, que pues se los van a hablar más adelante. El de transposición, el cual pues solo se rota un poco o se mueve un poco hacia... se transpone. Sí. Se transpone, literal. Y el de rotación, pues que, literal, como dice su nombre, o sea, es que esto está como muy sencillo porque pues, su nombre lo dice, ¿no? Uh-huh. Se rota alrededor de un punto fijo de la base. Siguiente. El de interpolación, pues son colgajos pediculados que se cruzan, puede ser sobre o debajo de un tejido intacto. En el de salto, tampoco encontré como mucha información como tal. Encontré que también le llaman de voltereta, pero se los voy a explicar con esa imagen que está ahí en medias. El círculo que está arriba sería la zona del defecto y el cuadrado de abajo sería de donde tomaremos el colgajo, o el colgajo como tal. Entonces, de este cuadrado se tiene que desepitelizar. Uh-huh. Me trabo, perdón. Y se va a colocar la parte... entonces quedaría ya como el rectángulo que se ve en la tercera parte. Y todo esto se cubriría con un injerto. Y de nuevo, pues el colgajo libre o el colgajo a distancia. ¿Le das a la siguiente, por favor? La última clasificación que encontré pues fue por su composición de tejido, que puede ser de cutáneo, de fascia o combinados con cutáneo, de fasciocutáneo, muscular o musculocutáneo, un colgajo de hueso o colgajos osteocutáneo, y también puede ser combinado como con los tres anteriores, bueno, osteomusculocutáneo e incluso colgajos de epiplón. La siguiente. Y bueno, para realizar la selección del colgajo tenemos que tener en cuenta los objetivos reconstructivos, los cuales son dos, que es restaurar la forma y la función del defecto y pues minimizar las morbilidades del sitio donante. Esta como cadenita que les puse aquí abajo es la escalera reconstructiva, en la cual es como lo que vamos a seguir para poder encontrar el colgajo o la mejor manera de restaurar el defecto. Que lo principal sería, o lo ideal, que fuera por una cicatrización de segunda intención, pero pues si esto no es posible, seríamos al cierre primario y así iríamos avanzando hasta encontrar cuál sería la mejor manera de hacerlo, pasando por un injerto de piel, un colgajo local, uno regional o uno a distancia o libre. Y pues también tenemos que tener varias consideraciones para pues hacer la mejor elección de esto, en las cuales están el objetivo que tiene la intervención, la forma, el contorno y la estructura que tiene el defecto, así como su localización, el tamaño, qué estructuras están expuestas, si hay viabilidad del tejido circundante, si tenemos sitios donantes disponibles, también qué efectos tendría sobre el sitio donante, si causaríamos algún efecto secundario, que pues obviamente no queremos eso, si existe una morbilidad de este sitio, tenemos que tomar en cuenta la longitud y el calibre del pedículo, o sea, el que se va a necesitar. También, pues, la exigencia técnica que éste requiera, las expectativas del paciente. Si el paciente tiene comorbilidades, pues es muy importante tomarlas en cuenta. Y pues los riesgos que esto conllevaría, como infecciones o ese tipo de cosas. Y también una parte importante, pues, es tomar en cuenta los costos de los cuidados, porque pues si es un costo muy, muy alto que el paciente no va a poder pagar o así, pues también lo estaríamos perjudicando de alguna manera.
Y bueno, ya a continuación, ya mis compañeros les van a explicar específicamente algunos de los diferentes tipos de colgajos locales. Bueno, vamos a iniciar hablando primeramente del colgajo en avance rectangular, que es este que tenemos aquí en la imagen. También es llamado colgajo de avance de pedículo único. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste simplemente en el desplazamiento de una lengüeta del tejido que avanza hacia la lesión que es paralela a la lengüeta. Así como vemos en la imagen, tenemos la lesión aquí en color rojo. Lo que se hace es cortar ese fragmento, esa parte de la piel, y después de eso nosotros recorremos la lengüeta hacia la zona de la lesión para poder cubrirla. Ahora, para esto vamos a necesitar que la piel tenga una buena laxitud, es decir, que pues pueda estirarse de manera adecuada. Igual, de todos modos, al momento de que nosotros jalamos la lengüeta, podemos realizar unas pequeñas como disecciones aquí en la base de la lengüeta, que son ya los llamados triángulos de Burrow. Burrow, perdón. Sí. Burrow. Y pues esto es lo que van a hacer es ayudarnos a corregir la discrepancia de longitud entre la piel que está rodeando la herida y la piel del borde del colgajo. Como vemos aquí en la imagen de arriba, de la derecha, perdón, vemos aquí los triángulos de Burrow, y nosotros al momento de desplazar la lengüeta, los triángulos se cierran, y esto nos ayuda a poder realizar realizar la sutura con mayor facilidad. De hecho, ahorita en un video que les vamos a poner, menciona que el colgajo tiene que tener 3 veces la longitud de lo que tiene de ancho. Es decir, si mide, por ejemplo, 3 centímetros de longitud del colgajo, entonces tiene que medir 1 centímetro de ancho. Aquí en la imagen de arriba, pues tenemos un ejemplo de un colgajo rectangular. A este paciente le habían quitado era un carcinoma de células basales. Entonces, pues se realizó el colgajo rectangular. Simplemente se jaló la lengüeta y se cerró, ahí como pueden ver. Pero también tenemos otra variante del colgajo rectangular, que es el llamado colgajo de pedículo doble o de puerta corrediza, que es el de la imagen de abajo. Este también es útil tanto para defectos en la cara como en extremidades. Aquí en la imagen de arriba, a la derecha, podemos ver la lesión en medio, que es básicamente el mismo principio. Se corta ese fragmento de la lesión y en lugar de ser solamente una lengüeta, ahora son 2, solamente que se van a unir y quedaría ahí como aparece en la imagen. Sí es. Ese tipo de defectos de colgajos, perdón, es muy frecuente en defectos en la frente, vean ahí, ¿sí? Y ¿por qué? Porque es un colgajo con incisiones principalmente horizontales, siguiendo las líneas de Langhers, y el resultado estético es muy bueno porque prácticamente la cicatriz es muy poca. Y aunque se ve en un principio muy agresivo, muy excesivo, pero el resultado es muy bueno, porque así, si nosotros hacemos un cierre directo ahí en esa zona, finalmente va a quedar tenso. Entonces, por eso se utiliza ese tipo de colgajos. Y aquí, algunas veces cuando nosotros juntamos las dos lengüetas, se pueden formar como pequeños pliegues en la piel. Estos pliegues, pues, a veces pueden aparecer en la base de la lengüeta o a veces pueden aparecer a la mitad. Entonces, para nosotros poder corregir esto, pues realizamos los triángulos de Burrow. Aquí, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, los pliegues quedarían ahí donde están los triángulos. Y una vez que nosotros unimos las lengüetas, después unimos los triángulos para que quede cerrado como en la imagen que tiene la letra C abajo. Así es como debe de quedar.
Y aquí este es un video del doctor Pavel de Anda, que habla sobre colgajos locales, específicamente sobre el de avance rectangular. Se me hace que no estás compartiendo el audio, ¿no? Ah, ¿no se oye? No. Ah, ok, Tienes que permítanme. salte y en la parte de arriba te va a dar 3 puntitos y ahí te dice compartir audio. Y para corregir esos vamos a hacer algo que se conoce como triángulo de burro, donde ¿Ya se escucha? demarcamos dos pequeños triángulos o solamente donde tengamos Sí. el acúmulo de piel, el doblecito de piel, y los vamos a resecar. Esto va a permitir que la geometría del colgajo se vuelva simétrica y sea más fácil de dejarlo parejito, ¿no? Pues esto es un colgajo que normalmente seguimos la regla de que teníamos que hacerlo máximo 3 veces de largo lo que mide de ancho, ¿no? O sea que esta parte de aquí máximo 3 veces lo que mide esta parte de acá. Sin embargo, ahora sabemos de que es un poquito más impredecible. ¿Por qué? Porque los vasos terminales de la irrigación del plexo dérmico no siempre son consistentes y van a depender de la presión de perfusión. Entonces, ¿qué es preferible? Irnos a colgajos más cortitos y mejor hacer 2 colgajos uno frente al otro, como pueden ver aquí. Entonces, que aquí como queremos unir 2 colgajos al centro, lo más probable es que tengamos que tener una corrección de las orejitas laterales. Sin embargo, depende de la zona donde hagamos el colgajo, puede que tengamos esos pliegues de piel excedente en otras zonas. Por ejemplo, en este ejemplo se va a formar aquí. Entonces ahí es donde debemos de diseñar el triángulo. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando jalemos los colgajos al centro antes de suturarlos, vamos a ver dónde se dan estos pliegues de tejido. Y la idea es de que al final podamos cerrarlos sin tensión. Muy importante, en los vértices, ustedes aquí pueden apreciar lo que conocemos como punto de colgajo o punto de Dogliotti, que si quieren aprender a hacer, los invito a que vean nuestro video sobre principios de sutura. Aquí podemos ver cómo las zonas de tensión eran esta y esta donde teníamos la bolita de tejido, y ahí se hicieron 2 triángulos de burro. Y al final queda sin tensión y los puntos de colgajo en los vértices de los mismos. Ahora, este es un ejemplo de un colgajo de avance en un modelo sintético, una plaquita de silicón. El problema de esto es que es muy frágil, entonces algunos de los puntos, como el punto de colgajo, no se pueden dar porque se desgarra. Primero vamos a comenzar creando un defecto. Disculpen que esté tan abajo, es que la plaquita que tenía la tenía que estar para varios colgajos, entonces cuando lo quise acomodar me salió como muy en orilla. Y el problema es que si lo quitaba, si lo subía, quedaba tan borroso que casi no se alcanzaba a ver. Entonces, ignoren el ticker que dice información de abajo. Ahí lo que debería estar diciendo es que estamos haciendo un nuevo defecto. Pues al hacer el defecto, les recomiendo que lo hagamos más o menos como de 1 centímetro por medio centímetro. Si van a hacer un modelo animal como una pata de puerco, en ese caso váyanse hasta donde se acaba la dermis, ¿no? Hay un tejido alrededor laxo muy suave que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente que lo sobrepasan. Entonces va a ser un marcaje en el colgajo de avance que va a ser paralelo al defecto original para poder moverlo hacia adelante. Quedamos que el principio es 3-1, pero generalmente si nos vamos 2-1, vamos a estar muy seguros en que estamos teniendo suficiente flujo distal. Si no, podemos hacer también una técnica de retardo. La técnica de retardo es un poquito más avanzada, pero básicamente es simplemente cortar el colgajo una semana antes y simplemente sin despegarlo, y ya despegar una semana después, y esto va a hacer que se haga una gran neovascularización y sea más fácil que sobreviva bien sin ningún problema. Entonces, para tallar el colgajo, simplemente vamos a incidir en nuestra línea de marcaje
hasta nuestro plano de disección. En la plaquita me estoy yendo hasta el fondo, pero si fuera una persona, paramos en cuanto acabemos la dermis. No nos conviene elevar celular subcutáneo porque no va a tener una buena vasculatura y además pues, realmente no nos sirve para cubrir el defecto. El defecto lo queremos cubrir con piel. Sin embargo, aquí, si yo hiciera eso, lo más probable es que se desgarre por lo delicado que es el silicón. Entonces, aquí me voy a estar hasta el fondo, simplemente para poder jalarlo y avanzar este colgajo para llenar mi defecto. Entonces, vean cómo cuando lo jalo, puedo cubrir ese defectito. Si hubiera sido un defecto más grande, lo mejor hubiera sido hacer 2 defectos de un jalón. Entonces, aquí voy a No se escucha. compensar el defecto Sí, que ya se escucha, tendríamos ¿no? nosotros Sí. si Ok. fuera Ya, piel sí, ya se escucha. bolita de tejido que se formaría en esa zona. Entonces, una vez que vimos que ya marcamos y si hizo falta, hicimos triángulos de burro, vamos a hacer simplemente una sutura con puntos simples. Podemos empezar, si el colgajo es ancho, en el centro, en lugar de empezar en una orilla como yo le hice, pero eso va a depender sobre todo de qué tan delicado es el tejido. Aquí como quería asegurarme de dar por lo menos 2 puntos, por lo delgado y lo frágil que es, sobre todo con una sutura tan fina como la que estaba usando, entonces preferí darle una orilla. Entonces no olviden que tienen que hacer por lo menos 3 a 5 lazadas cuando utilicemos una sutura monofilamento por la tendencia de la memoria a deshacer el nudo. Déjenlo suficientemente largo para que lo puedan quitar después y vamos a jalar hasta donde choque y un poquito más. Si se dan cuenta y son observadores, en estos nudos a veces yo estoy dando 3 lazadas al principio en lugar de 2, como un nudo de cirujano debería ser normalmente. Y eso es porque el modelo me jala mucho la sutura y me deshace los nudos. Entonces hago esto para tener un poquito más de resistencia en mi primera lazada. Pero no es algo que hagamos comúnmente en la piel normal porque si esto está pasando, lo que tienes que hacer es dar un punto en dermis, ¿no? Aquí pueden ver cómo se me soltó, entonces voy a hacerlo con triple lazada y eso lo va a atorar un poquito más para que no haya problema y no se vuelva a jalar. ¿Cuál es el riesgo de dar 3 lazadas en lugar de 2? Que la sutura se rompa por la fricción. Entonces aquí básicamente yo solo tendría que terminar de dar mis puntos a los lados para cerrarlo por completo. En este video no lo voy a hacer porque solamente sería como medio redundante. También podríamos dar un punto ahí en el centro y eso daría por terminado nuestro colgajo de avance rectangular. Pueden también dar un punto en los triángulos de burro simplemente para alinearlos en caso de que los hayan dejado. Es buena idea dar el punto donde empieza la herida y se acaba el triángulo simplemente para que quede alineado tan perfecto como sea posible. Entonces aquí pueden ver que ahí es donde irían los triángulos de burro. Vamos a dibujarlo nada más. Hay 2 versiones, esta es la más sencilla, la que yo prefiero, pero también podemos hacer una variante más similar a un triángulo isósceles. ¿Cuál es preferible? Generalmente pueden utilizar cualquiera de los 2 para resolver la geometría. En mi caso yo prefiero la versión de abajo. Me da un poquito más de control saber que nomás tengo que hacer mi incisión a 90 grados de la base de la herida para entonces poder yo alinear mi geometría. Bueno, creo que ahí córtale ya el video.
Creo que ya lo explicó Sí, muy es que bien. ahí ya nomás explica cómo se va cosiendo los lados. Ahí. Sí, ya. Ujú. Ujú. Buenos días. Hoy vamos a hablar de colgajos. Ok, Y, ahora, perdón. Ahora yo voy a hablarles un poco sobre el avance en VY, que este fue descrito por, fue descrito por, ¿me lo regresas, Dani, por favor? Bueno, por Tranquil y Leali. ahí voy, Primero espérame, ahí voy. Sí, primero les explico un poquito de cómo se describió y quiénes fueron. Fue descrito por Tranquil y Leali y fue popularizado por Atasoy. Después, Cutler desarrolló la técnica de colgajo bilateral en VY, que después les voy a enseñar unas imágenes de cuáles son las diferencias. Y Día, hoy vamos a hablar. Espérame, es que no sé qué pasó ahorita, déjame dejar de compartir y la vuelvo a acomodar otra vez. Sí, bueno, esta es una reconstrucción de un pulprejo con un colágeno neurovascular. Y algunas de las indicaciones para los pacientes a los que se les va a realizar esta técnica es cuando exista pérdidas de sustancia del pulprejo transversal u oblicuas de trayectoria dorsal o también con exposición ósea. Este está contraindicado cuando existan defectos importantes que puedan trascender el pliegue de la articulación interfalángica distal, lesiones por aplastamiento, obviamente, cuando haya trastornos circulatorios o cuando haya una contaminación importante o una infección local. Ahora sí me le cambias de mi parte. Les voy a explicar cómo se realiza más o menos la técnica. Entonces, primero se va a diseñar un colgajo de avance. Primero, más bien, en la imagen de aquí abajo se ve cómo existe una lesión. Esa lesión, ese pequeño pedacito que va a faltar, nosotros vamos a realizar un triángulo que no se mueva de la piel, obviamente, y lo vamos a jalar de tal modo que al realizar las suturas quede en una Y y quede bien enlazado a la piel. Entonces, el colgajo se va a obtener en forma de V, obviamente, que es el triángulo, y vas a cubrir el defecto y se va a suturar en una forma de Y, por eso se dice avance en VY. Normalmente se utiliza para alguna lesión en cara o en la punta de los dedos, que es en lo que más observé, y se puede cubrir en diseños de isla o para liberar contracturas, que es un diseño de avance. Es como ya nos había explicado Damaris, es un avance de transferencia. ¿Me le cambias, por favor, Dani? Este colgajo es básico y es bien importante que lo entiendan porque muchas de las lesiones en los dedos son precisamente en las puntas digitales, los pulpejos, y es el colgajo que más se utiliza. Entonces, si ustedes lo diseñan, lo saben usar, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Y es nada más cortar en forma de V y cerrar en forma de Y. Sí, entonces yo encontré estos 3 tipos de colgajos de V y Y, que es el colgajo de Atasoy Planer, que es el que se ve en las imágenes de la parte superior, que es normal, así normal, en la parte palmar, se une con un triángulo y se sutura en Y. Luego está el colgajo de Cutler lateral, que es el que les platiqué que después se describió, que es el que vemos en la parte derecha, que se ve como en la lateral del dedo se suturó en igual un triangulito y se sutura en forma de Y. Y el colgajo de Momberg, que es cuando ya está un poco más grande la lesión. Ajá. Está más grande la lesión y se sutura igual. El concepto es igual. Un triángulo que vas a jalarlo y lo vas a suturar en Y. De todos modos, en el video que se va a presentar, el doctor explica muy bien cómo partes el triangulito para cubrir la lesión que está descubierta y lo va a hacer suturando en forma de Y. ¿Me le cambias, por favor, Dan? Ok. Estas son las ventajas y desventajas. Que las ventajas de esta sutura es que es perdón por el ruido, es una preparación sencilla, es un buen almohadillo, va a tener una recuperación de la sensibilidad, identifica calidad y coloración cutánea,
tiene buenos resultados funcionales y estéticos, es una escasa movilidad de la zona donante y no son necesarios otros injertos cutáneos y no tiene un límite de edad, o sea, no por ser grande o chiquito. Las desventajas son que pues corre riesgo de necrosis como cualquier otro tipo, como cualquier colgajo, riesgo de desestesias en la zona del pulpejo, riesgo de alguna deformidad ungueal, cicatrización molesta y cuando el colgajo se desplace excesivamente hacia el proximal, puede haber sobrepasado el pliegue de la articulación interfalángica. Ahora sí, Dani, ahorita me pones el video, por favor. Buen día, hoy vamos a hablar de colgajos locales, específicamente el colgajo de avance B en Y. Este colgajo toma su nombre porque para cubrir nuestro defecto. Buen día, hoy vamos a hablar de colgajos locales, específicamente un colgajo con forma de V o de triángulo, el cual vamos a avanzar hacia el defecto y al final nos va a dejar una herida con forma de Y, por eso avance B en Y. Este colgajo, a diferencia del colgajo de avance rectangular, no se va a nutrir por el plexo subdérmico porque estamos literalmente cortándolo en una isla. Este colgajo, en cambio, se va a nutrir de perforantes que vienen a través de una especie de pedículo en el tejido celular subcutáneo. Entonces, este se utiliza mucho, sobre todo para la reparación de punta digital. O también para alargar estructuras cortas como la columela o el frenillo labial. No es algo que vayan a utilizar mucho a nivel de pregrado, pero es una herramienta muy versátil cuando estamos avanzando un poquito más. Se pueden utilizar dos, al igual que en el avance rectangular, para encontrarse en el centro y tener que avanzar menos. Entonces, hay que tomar en cuenta que una vez que tengamos nuestro defecto, por sea cual sea la situación que lo necesitamos, probablemente tengamos que quitar las pequeñas esquinas laterales del colgajo para que ensamble de mejor manera. Entonces, a diferencia del avance rectangular, no lo vamos a despegar de abajo, simplemente vamos a cortar muy bien en los lados para que quede completamente libre y a través de esta pequeña isla de celular subcutáneo le llegue el flujo sanguíneo. Al final, lo que era originalmente un defecto en B termina convertido en una reparación en Y. Como les comentaba, uno de los lugares más útiles es la punta digital porque no solamente vamos a llenar el defecto de una herida frecuente cortando vegetales o algo en la cocina, sino que también estamos moviendo celular subcutáneo hacia la punta digital y esto va a hacer que no quede el hueso pelón y lastime tanto a la hora de rozar esta nueva zona. Además de que, a diferencia de un colgajo de avance rectangular que probablemente nos entorpecería el pliegue de flexión de la articulación interfalángica distal, en este caso eso no es necesario. No olvidemos que en la confluencia de los colgajos siempre es buena idea hacer un punto de 3 puntos o punto de colgajo. Aquí pueden ver un ejemplo en una persona. Vean cómo originalmente es una B, al final es una Y. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, como siempre, primero vamos a crear un defecto. En este caso voy a hacer un defecto circular que me va a permitir más fácilmente hacer el colgajo de vello. Entonces lo dibujamos si quieren o si no lo pueden hacer a ojo. Realmente el defecto no es importante. En esta ocasión, en este modelo, me voy a ir solamente parcial a profundidad. Si hacen un modelo de animal en patita de puerco, cortan esta célula subcutánea y van a ver que está prácticamente un gran espacio de tejido areolar laxo entre la piel y el tejido profundo, donde es imposible irse demasiado profundo, a menos de que le partan los tendones, es algo que no se va a encontrar. Entonces, despegamos el tejido hasta la profundidad que queremos y luego con ayuda de nuestras pinzas lo vamos a levantar y lo vamos a cortar. Entonces, lavamos y cortamos.
Entonces, eso nos lleva a nuestro diseño de colgajo. Y aquí podemos elegir cualquiera de los lados, ¿no? Es la ventaja de Maya. Entonces, en este caso voy a dibujar los dos, pero al final me voy a quedar con el que tienen en el lado derecho de su pantalla. ¿Qué tan grande debe ser el colgajo? Varía dependiendo de la zona que tengan que moverlo. Generalmente, si lo imaginan como un triángulo isósceles, va a ser más o menos sencillo moverlo. Entonces, en este caso... Si quieren, adelantamos el video. Ya, creo que ya lo explicó muy bien, ¿no? Pero aquí lo hice un poquito más burdo. Creo que es todo, ¿no? Voy a tener que quitar los Hasta ahí. piquitos que se forman aquí y aquí para que el colgajo note correctamente. Un nuevo ejemplo de cómo tengo que estar capaz de mover todo el colgajo y que llegue hasta donde quiero. Esto es muy importante. Y obviamente el pedículo viene por aquí. Ok, ya quítalo si quieres, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la cetoplastía, perdón, o también llamada plastía en Z. Esta pues consiste básicamente en la transposición de lo que son dos triángulos que están interdigitales, como podemos ver en la imagen. Lo único que se hace es hacer una incisión en forma de Z. El momento de hacerla, los triángulos los pasamos del lado opuesto. Y una vez que lo hacemos, ya nomás hacemos la sutura, como queda en la imagen. Este es uno de los procedimientos que más se usa en cirugía plástica y en cirugía dermatológica. Ven ustedes ahí, por ejemplo, que lo que se hace es básicamente, regresate un poquito en la anterior. Lo que se hace es cambiar el eje de la cicatriz, ¿sí? Regresate a la anterior, por favor. Es cambiar el eje de la cicatriz. Vean en esta primera imagen, suponiendo que es una cicatriz, en este caso es una herida, pero que previamente hubiera una cicatriz en forma vertical, ¿sí? Hacemos el diseño de la cetoplastía, hacemos la transposición, y entonces el eje, en vez de estar vertical, queda horizontal, ¿sí? Entonces, en este caso, si la cicatriz está horizontal, siguiendo los planos o las líneas de tensión, ¿sí? Obviamente, esta cicatriz va a ser de mejor calidad que la que está atravesando las líneas de tensión. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, se utiliza bastante para cambiar el eje de la cicatriz, sobre todo cuando tenemos áreas retráctiles, como son secuelas de quemaduras o cicatrices muy visibles, ¿sí? Es uno de los procedimientos que más se utiliza, ¿vale? Continúa. Bueno, para poder llevar la ejecución de esta técnica, pues tenemos que tener un planeamiento metódico. Y lo que se debe de hacer es dibujarse de manera clara antes de iniciar la incisión. Hay que tomar en cuenta que no se hacen simplemente los cortes así de la longitud que sea o en la dirección que sea. Lo que se debe de hacer para que puedan coincidir los dos colgajos triangulares, las ramas deben de tener la misma longitud y tienen que estar abiertas también a los mismos grados. Esto pues para que pueda coincidir. De hecho, la finalidad de la cetoplastía, pues como ya lo mencionó el doctor, pues es cambiar el eje de la cicatriz y poder hacerla también un poquito más larga. El alargamiento, pues ya va a depender de qué tanto nosotros abramos el ángulo, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda. Y también aquí les puse una tablita donde nos dice cuál va a ser la ganancia de longitud según los grados en los que nosotros abramos las ramas de la seta. Entre mayor sea el ángulo, el alargamiento va a ser mayor.
El más utilizado pues es el de 60 grados. 60 grados. Esto debido a que pues no compromete la irrigación del colgajo y además proporciona un alargamiento adecuado, es decir, no nos alarga tanto la cicatriz, pero tampoco no es tan cortita. ¿Se puede hacer de 90 grados? Pues, sí se puede, pero al momento de transposicionar los colgajos pues va a ser muy difícil. Y también otra cosa que también debemos de saber es, según el tamaño de la longitud, es el proceso que debemos de llevar a cabo. Aquí, como podemos ver, es una cicatriz grande, por lo tanto, aquí se prefiere mejor hacer una cetoplastía múltiple, como es la imagen de la derecha, en lugar de hacer una sola cetoplastía, que quedaría muy grande. En lugar de eso, pues es preferible realizar una cetoplastía. Aquí realizamos varios cortes a lo largo de la herida y entonces hacemos la transposición de colgajos para que nos quede así la cicatriz en forma de zigzag. Ahora, ¿puede haber complicaciones en la cetoplastía? Sí. Como una de esas complicaciones, pues puede ser la necrosis de la punta del colgajo, sobre todo si antes hubo una cicatrización previa. Para poder prevenir esto, lo que debemos hacer al momento de que nosotros realicemos el colgajo, ver que tenga una buena vascularización y evitar que hacer una tensión excesiva, es decir, al momento de hacer los puntos no tensionar tanto y también realizar una hemostasia meticulosa. ¿Y en qué la podemos usar? Pues se usa, como ya mencionó también el doctor, pues se usa en la corrección de cicatrices y en quemados. Es donde más se usa, pues, porque como sabemos, pues las cicatrices tienen, pues no solamente un impacto físico, sino también un impacto psicológico en el paciente. Entonces, esta es una buena técnica, pues, para corregir ese tipo de cicatrices. También puede usarse en el cáncer de piel, en la enfermedad pilonidal, que es la que vemos en la imagen, que es una infección por un vello, se forma una lesión en la región del coxis y después también en el deslizamiento del labio, en el óvulo bífido y en lo que es el ectropion. Y pues aquí está el video. Pues que, bueno, básicamente al principio va a hablar de pues todo lo que ya les dije ahorita. Nomás ya después menciona pues cómo se tiene que hacer la transposición de colgajos. El defecto. ¿Lo pongo? Bueno, sí, nada más adelántalo donde ya está haciendo el defecto. Y el papel de anda con una plática más de colgajos locales. En este caso, Ahí. Esta plastilla tiene que ver lo mismo. Entonces, en este caso, tengo una reglita a la mano. Si no tienen una regla, pueden usar un pedacito del empaque de la sutura y marcarlo con un plumón, lo que ustedes quieran. Esto mide aproximadamente 1.5 centímetros. Entonces, al final debe de medir 75% más. Entonces, como no es sencillo marcar 60 grados de memoria, un buen tip que les puedo dar es marquen 90 grados y la mitad entre 90 y su cicatriz van a ser 45 grados. Entonces, sus 60 grados deben de estar en algún punto entre esas dos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en medio. Más hacia 45 que hacia 90, obviamente. Entonces, los tres cortes tienen que medir lo mismo. Eso es muy importante.
Si no miden lo mismo las 3 ramas de la cetoplastía, cuando ustedes quieran rotarlos, les van a quedar orejitas de perro. Entonces, asegúrense de que midan justo lo mismo las 3 ramas de la cetoplastía. Pues para el tallado del colgajo es muy sencillo. Solo tenemos que hacer nuestras incisiones como si fuera cualquiera de los colgajos aleatorios que ustedes ya conocen, como el colgajo de avance rectangular o el colgajo semicircular o el colgajo de Lindbergh, etc., ¿no? La idea es de que primero profundicemos nuestras incisiones hasta la profundidad elegida. En el caso de este modelo me voy a ir hacia hasta la mitad del modelo. Si están utilizando el modelo que yo preferiría para este tipo de colgajos, que es la patita de puerco, en ese caso se pueden ir simplemente hasta el celular subcutáneo y se van a dar cuenta que lo alcanzaron porque se acaba la piel y era un tejido laxo casi inexistente donde ustedes pueden desplegar sin ningún problema. Entonces no olviden que es muy importante en estos 2 colgajos triangulares que están delimitando separar los vértices, porque es lo que siempre se nos olvida separar, los piquitos de los triángulos, y si no los separamos bien no va a poder rotar correctamente. Si se les olvida cómo se tiene que marcar una cetoplastía, acuérdense siempre en la cicatriz de Harry Potter, ¿no? Es básicamente lo mismo. Entonces tenemos que despegar los colgajos y elevarlos. Esos colgajos como son aleatorios, se van a nutrir del plexo subdérmico. Y una vez que los despeguen los dos, van a poder rotarlos. Normalmente yo lo primero que hago en una cetoplastía es los 2 vértices de los colgajos que voy a rotar los acerco con un punto de colgajo o punto de Dogliotti. Sin embargo, en este modelo los puntos de colgajo no se pueden dar fácilmente porque se desgarra muy fácil el silicón. Entonces voy a hacer algo poco ortodoxo. En lugar de simplemente llevarme mi colgajo de aquí a acá, voy a tener que empezar a pegar los lados primero, ¿no? Y eso es lo que es un poquito más enfadoso. Ustedes ven cómo los colgajos los vamos a mover de sitio. El punto en el punto y la cruz. Perdón, se le fue el internet, déjame ver si puedo compartir. ¿Se fue internet? Sí, a mi compañero que estaba compartiendo se le fue el internet. Doctor, no se escucha. No se escucha.
y ¡pum! Se rompió. Entonces no pude hacer nada al respecto. Cambiamos de plan y vamos a empezar moviendo los lados, cerrando los lados antes de llegar al punto del colgajo. Esto no es lo más habitual. ¿Por qué? Porque nos puede quedar chueco si no somos cuidadosos, pero en casos de mucha tensión, pues es una buena alternativa, ¿no? Voy a dar los puntos en esta zona y en esta zona para poder quitar tensión a mi punto de colgajo que tengo que dar eventualmente de todos modos, ¿no? Entonces voy a empezar a dar los puntos a los lados para asegurarme de empezar a preacomodar los colgajos. Y nuevamente estoy intentando ahora sí dar un punto de colgajo. Vean cómo entro en la piel, salgo en la dermis, luego atravieso de este pedacito de dermis a dermis y luego otra vez entro dermis de este lado y salgo acá. Si quieren un ejemplo más claro de cómo dar un punto de colgajo, los invito a que vean mi video de principios de sutura o en el video de el colgajo en Belle. También hago un énfasis especial en cómo hacer un punto de WT. Y ahora vean cómo ya lo puedo jalar un poquito más y no se desgarra tan fácilmente. Ya simplemente faltaría hacer lo propio aquí arriba. Hacer lo propio aquí arriba. Y después cerrar en medio el colgajo. Una cetoplastía pequeña como esta, que mide 1.5 centímetros por lado, generalmente requiere 3 puntos por lado, cuando mucho, 4. Entonces, un segundo punto de WT, pero si se fijan aquí, vean cómo aquí atravieso pura dermis, aquí entré en piel y salí en dermis, y aquí otra vez voy a entrar en dermis y salir en piel. Pero vean cómo ojalá se empieza a romper. Me salí de la compu. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, ahora sí. Sí, es que algo pasó en mi compu que no me escuchan. Pero bueno, ok, hasta aquí dejamos ese video. Y vamos a continuar entonces con rotación. El bilobulado. Bueno, primero, el colgajo bilobulado se describió por primera vez en 1918 por Esser, y se utilizó para la reconstrucción de las lesiones de la ala y la punta nasal, que es lo que más actualmente se sigue utilizando. Después, en 1953, por Simani, lo aplicó en la reparación de algunos defectos del tronco y las plantas de los pies. Y ya de una manera más reciente encontramos a McGregor y Solta, que redefinieron la geometría en la cual se hacía el trazo para mejorar su aplicación. En 1989, Citelli publicó su experiencia con el colgajo bilobulado para la reconstrucción nasal, y aquí ya fue cuando se empezaron a emplear los ángulos de 45 grados. Esto dentro de cada uno de nuestros lobulillos. Y aquí se empezaba a aplicar la rotación total del tejido, y esto tratando de que no pasara más allá de los 90 o 100 grados. Y ya por último encontramos a Burger, quien confirmó que los resultados empleados en este diseño eran muy prácticos para la reconstrucción nasal. Siguiente. Ahora, primero, ¿qué es? Este va a ser un colgajo de doble transposición o doble bilobulado, por lo mismo, de doble lobulado, perdón. Por eso de aquí su nombre, porque está constituido por dos lóbulos que van a compartir un pedículo vascular único. ¿A qué nos vamos a referir con nosotros? Si nosotros vemos nuestra imagen, encontramos los dos lóbulos que van a girar y van a dejar expuesto solamente una herida donde nosotros vamos a suturar de manera lineal. ¿Ok? ¿Esto para qué se realiza? Para evitar que se quede lo que nosotros de esta pequeña deformidad en bisagra, o lo que normalmente conocemos como oreja de perro. Entonces, nosotros cuando giramos nuestros dos lóbulos queda expuesto solamente un vértice, y este vértice ya sería como los triangulitos que nos acaba de presentar nuestro compañero Daniel, y ya hace que nuestra herida quede completamente limpia. Siguiente, por favor. Ahora, el uso principal en el que lo vamos a utilizar nosotros va a ser la reconstrucción de los defectos circulares u ovalados, ¿vale? Más adelante encontraremos una imagen en representación de esto, y sigue siendo una reconstrucción muy útil en las regiones frontales, nasales, auriculares, mandibulares, temporal, entre otras, ya que tienen una gran cantidad de elasticidad en nuestra piel.
particularmente porque también presentan defectos, o sea, lo vamos a poder utilizar en defectos de mayor tamaño. Y los vectores del colgajo se van a orientar de cierto modo que no van a traccionar la piel palpebral. Por ejemplo, siguiente. Nosotros vamos a tener un proceso, pero está descrito de dos maneras diferentes para tratar de que sea más simple al momento de verlo en el video. Primero vamos a tener la transposición de dos colgajos con una base común. Ya lo habíamos mencionado en la imagen pasada. Vamos a obtener dos colgajos que van a estar separados entre un ángulo de los 45 y los 50 grados. Y estos van a estar próximos al defecto que nosotros queremos cubrir. ¿Sale? Pero lo que vamos a tratar de evitar es que estos dos colgajos no vayan a sobrepasar los 90 o los 100 grados para no generar una resistencia mayor. Entonces, después de esto, el primer colgajo que nosotros tenemos va a ser el que va a cubrir el defecto primario o el que nosotros acabamos de remover, y el segundo va a cubrir la zona del primer lóbulo. Ya con esto queda cubierta nuestra herida y solamente tendríamos que cerrar la parte que quedó expuesta. Siguiente. Aquí nosotros vemos en el área de la X, que es el área que nosotros queremos cubrir. La zona A o el lóbulo A es el que va a cubrir la zona X y el lóbulo B va a cubrir la zona A. Va quedando solamente expuesta una figura. Aquí lo mencionamos de la siguiente manera. El primer lóbulo va a ser el que va a cubrir el defecto que nosotros estamos cubriendo, y el segundo lóbulo, que es inferior al primero, va a evaluar el área dadora, va a cubrir el área dadora del primer lóbulo. Entonces volvemos a lo mismo. El primer segmento va a cubrir nuestra área afectada y el segundo segmento va a cubrir el área que acaba de donarnos del espacio que estamos cubriendo nosotros. Y de nuevo recordando, no debemos exceder la presión que van a tener estos, porque recordemos que estamos rotando la piel. Entonces va a tener un punto de presión muy alto sobre lo demás. Siguiente. Aquí nosotros podemos ver la imagen. Tenemos la herida, que es ese pequeño círculo que encontramos en la nariz, que en el cual vamos a tratar de cubrir. Nosotros ya tenemos nuestra imagen. Vemos que el área que está circular sería nuestro lóbulo 1 y el área que está un poco triangular va a ser nuestro lóbulo 2. Ahora, nosotros al momento que descubrimos el área que vamos a tratar, giramos el primer lóbulo y este va a quedar en la posición de nuestra herida. El segundo lóbulo va a tapar el área del primer lobulillo para que solamente quede un segmento lineal, el cual nosotros podamos unir sin generar ningún exceso de carne que quede por encima de nuestra herida. En la siguiente. Aquí tenemos solamente unos pequeños defectos, unas desventajas que vamos a encontrar, que las cicatrices generalmente no van a coincidir con las líneas de menor tensión. ¿Por qué? Porque como tenemos mucho espacio, o normalmente el tejido que estamos utilizando tiene menor tensión, queda, por así decirlo, un poco corrugado en la herida. Sin embargo, pues tiene una calidad estética que es muy óptima. Y debido a esto mismo de que tiene incisiones curvilíneas, pues queda este pequeño detalle que es de una deformidad de trapdoor, que es como de papel arrugado. Siguiente. Y aquí únicamente es el video de una manera muy sencilla. Adelante. Muy buen día tengan todos. El día de hoy vamos a... Ponlo ya nada más. Ponlo ya nada más. No sé ustedes, pero yo no lo escucho. Haciendo ustedes un modelo animado, se van a hacer subcutáneo sin ningún Ya se escucha, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, entonces ya esta parte de aquí va a cerrar lineal sin muchos problemas.
Entonces simplemente tenemos que cuidar de mover nuestro colgajo aquí, luego aquí, y esto va a quedar como una línea. No olvidemos que en este colgajo nos va a sobrar la puntita, que esta la hicimos simplemente para que pudiéramos cerrar de manera lineal. Entonces vamos a rotar el colgajo y por eso les enfoqué estos piquitos de aquí. Ay Dios, me quedo choco. Este de aquí y este de más o menos de aquí. Esos espacios negativos son importantes porque ahí van a ensamblar sus colgajos. Entonces no los vayan a quitar por accidente. Entonces vamos a mover nuestro colgajo, vamos a determinar cuánto tenemos que quitar del otro lado. Eso lo podemos hacer con una tijerita fina o con un bisturí. Generalmente nos queda un poquito cuadrado al principio porque no es tan sencillo cortar algo tan delicado. Bueno, ahí básicamente va diciendo pues cómo se va cortando pues. Colgajo. Y aquí pues ya va cosiendo cada uno de los colgajos. Lo mejor posible la vasculatura. Para que al final pues quede así. Estoy enseñando a hacer esto y frecuentemente los alumnos lo cortan por accidente. Entonces, por eso enfatizo tanto que deben de dejarlos para que sepan que están bien sus colgajos. Recuerden que un buen modelo para esto es una pata de puerco, son baratas, son fáciles de encontrar y lo pueden hacer en prácticamente cualquier superficie de la pata de puerco varias veces si es necesario. Entonces ahorita me falta ensamblar un poquito mejor los triangulitos que les comenté. Voy a terminar de jalar mi segundo colgajo a su sitio. Por ejemplo, en esos puntos de ahí. Y ya al final pues ya queda así. Este tipo de modelo, los puntos de colgajo o de WT se desgarran muy fácilmente. Y casi con cero tensión. Porque de lo contrario, como van a ver en este momento, se empiezan a desgarrar casi en cuanto los jalan. Entonces es algo que no debería pasar con tejido normal. Entonces si lo logran hacer con el modelo, pues quiere decir que cuando lo hagan con piel humana o con unos animales se les va a hacer súper sencillo, ¿no? Entonces no olvidemos, ahorita faltarían todavía dar unos cuantos puntos más para terminar de cerrar el colgajo, pero no tiene mucho caso que demos todos los puntos, que sean puntos simples sin más ciencia. Espero que muy buen día tengan todos. Muy bien. Okay. Ahora les voy a hablar del colgajo semicircular, o también lo leí como colgajo de Tencel, que este es en torno a un punto pivote que va a rotar hasta que se cubra el defecto. Aquí tenemos el defecto, que es la bolita roja. Se va a cortar la piel y se va a jalar para cubrir el defecto. ¿Me le cambias, por favor, para explicar un poquito más de esto? Es un colgajo meramente de rotación, ¿verdad? Sí, ok. Ahí va. Entonces, se va a obtener el semicírculo inmediatamente al defecto adyacente. Ya tenemos ahí, se ve la forma del semicírculo y cómo va a cubrir el defecto. Ahora, es importante que la altura del defecto tiene que ser de la mitad o una vez el radio de la curvatura del colgajo. Es decir, el radio, lo que tiene que medir la altura tiene que ser o de la mitad o de completamente el radio de la lesión. Esta deformidad es prominente en la piel, en la base, y depende de la forma del defecto, obviamente, requiere su resección. ¿Me le cambias, Dani, para explicar un poco esto? Ok. Se va a realizar el corte posterior a la base del colgajo y va a cambiar al punto de pivote para reducir la tensión del cierre. Se va a realizar el mismo triángulo que había mencionado ya Dani, el triángulo de Burrow, en el margen del defecto secundario, y va a ayudar a facilitar el cierre. Es decir, se va a cortar ese triángulo que vemos ahí, que está en la parte del daño, se va a quitar para corregir la discrepancia de la longitud entre el margen del colgajo y el borde de la piel circundante. Y se va a diseñar con la longitud de la incisión de unas 4 veces el ancho del defecto, que va a requerir habitualmente el triángulo de Burrow para igualar la longitud. ¿Me le cambias, Dani, por favor?
Aquí. También se utiliza cierto avance o estiramiento, se va a jalar la piel del colgajo para corregir la discrepancia en la longitud y se va a cerrar, por ejemplo, en esa se va a jalar, se va a cerrar en la parte en la que llega el daño. Recordemos que el daño secundario es la parte que no tiene piel y la primaria es la que sí tiene piel para cubrir, ¿sí? Ok, se va a profundizar en la base del colgajo y el punto del pivote va a facilitar que el avance limite la deformidad prominente de la piel. Este es útil para lesiones en el cuero cabelludo o en úlceras por presión en sacro. Entre otros defectos, yo había leído que se estaba probando en personas que tienen cáncer en la parte del ojo, en la cáncer del periorbitario, y ahí se hacía este tipo de sutura para poder dejarle sin rastro en la parte del cáncer. ¿Me le cambias, Dani? Ahora aquí en el video va a explicar más o menos esta técnica. Vamos a hablar de colgajos locales, el colgajo de rotación, conocido como colgajo baratas, y nos permiten tener un buen tipo de tejido para quitar para emular este tipo de lesiones, ¿no? Pues quitamos nuestra lesión y ahora vamos a delimitar nuestro colgajo semicircular. Y para que les haga fácil, siempre imagínense que es un círculo, literalmente una pizza a la que le falta una rebanada. Y ustedes solamente completen el diámetro de la pizza. Y la idea es de que rote hacia el defecto. El punto de mayor tensión, el punto pivote va a estar aquí. Entonces, también no olviden que en la mayor parte de las veces van a tener que marcar un triángulo de burro en la base. El triángulo de burro se marca a 90 grados de donde se acaba el colgajo. Ahí me apareció information en lugar de que tenemos que marcar el triángulo de burro. La idea es que delimiten un triángulo previamente a que haga su rotación y lo resequen antes de girar su colgajo. Me tomé la libertad de hacerlo previamente, entonces simplemente quito el pequeño exceso del triángulo de burro y puedo comenzar a rotar mi colgajo. Entonces vamos a empezar con los puntos, ya sea en la parte más superior del colgajo o para equilibrar los dos bordes de la reparación. Y ahí ya pues ya nomás empieza a hablar sobre lo que es la forma en cómo se cose, ya empieza a decir que pues es un problema con la silicona y eso, pero en sí ese es la forma en cómo se hace el colgajo. Con ese tipo de material no lo recomiendo porque es súper frágil. Aquí nos vamos a ir con puntos simples para avanzar nuestra... Vamos a hablar como de principios de sutura. Sí, el colgajo de Limber es un colgajo de transposición también. Ajá, sí, ahorita lo expone mi compañero. Ok, el colgajo romboidal de Limber primero se describió por primera vez por un ruso, Alexander Limber, en 1946, y este fue publicado en inglés en 1964. Este es uno de los más conocidos y más utilizados en la cirugía reconstructiva. ¿Por qué? Por el medio de facilidad en el cual nosotros lo podemos realizar. Ahora, cuando el autor lo publicó como una resección de una lesión dermocutánea. Y esto iba a ser mediante la incisión romboidal y la reparación del defecto mediante un colgajo que iba a ser de la misma zona dermocutánea. Y esto lo íbamos a realizar nosotros realizando un movimiento rotatorio que se iba a desplazar de manera oblicua, no solamente en el lugar, sino que se iba a estirar este colgajo. En lo siguiente.
Ok, primero tenemos el proceso. Nosotros nos denotamos aquí que se están figurando unos pequeños triángulos. Ahora, en primer lugar, se va a realizar la exeresis de la lesión adoptando nuestra forma romboidal. Nosotros lo vemos marcado con el ángulo de 60 en las partes inferiores y de 120 en el área más grande. Después, se decola el área del colgajo y se transpone nuestro tejido donante sobre la brecha quirúrgica. Nosotros lo vamos a girar. Ahora, el siguiente paso consiste en que fijemos el punto de máxima tensión, que serían nuestras orillas. En esta parte tenemos las dos pequeñas flechitas que vemos en la segunda imagen de nuestro dibujo, para que se aplique la tensión sobre todo esto y podamos darle nosotros la forma necesaria que queremos. Porque si nosotros empezamos de la manera que tiene, del lado que tiene menos tensión, nuestro colgajo no va a alcanzar a abarcar todo el espacio que queremos y va a dejar de una manera irregular nuestro cierre de la herida. En la siguiente. Ok, sí quedó claro que primero al momento que nosotros tensionamos el punto más exterior, solamente tenemos que ir cerrando poco a poco los laterales, ¿no? Ahora, primero, nosotros en el mismo proceso, pero de una manera, otro autor nos refiere de la siguiente manera, que vamos a conferir el defecto de una forma romboidea, aquí con nuestros triángulos que normalmente tienen que ser equiláteros para abarcar la misma forma, como ya lo mencionaron, en la incisión en Z, con unos ángulos de 60 y 120 grados. Después, el primer colgajo, que es la diagonal corta de nuestro rombo extendido, hasta una longitud igual. Después, el segundo lado del colgajo va a ser una línea paralela y de la misma longitud que la más corta del colgajo. ¿Vale? O sea que nuestra línea que está recta e independiente va a tener la misma longitud que el lado pequeño de nuestro rombo, o sea, solamente un lado del triángulo. Y por último, se pueden diseñar 4 colgajos alrededor del defecto y se escoge el diseño del colgajo con mejor movilidad de la piel. Por eso se menciona que es uno de los más utilizados, porque nosotros podríamos decidir cuál de los colgajos que hemos realizado va a abarcar de una manera más sencilla nuestra cicatriz. En lo siguiente. Aquí nosotros marcamos la herida que nosotros vamos a denotar. Nosotros marcamos nuestro rombo o nuestros dos triángulos para eliminar el segmento que vamos a erradicar. En este caso vemos que tiene como una pequeña verruguita, no desconozco qué es lo que sea. Es un vasocelular. ¿Un qué? Un carcinoma vasocelular, velo. Está brilloso, está en la punta nasal, está brilloso, está telangiectásico alrededor. Entonces es un carcinoma vasocelular. Ok. Muchas gracias, maestro. No. Aquí nosotros realizamos nuestro rombo para eliminar aquí nuestro carcinoma y nosotros vamos a extender un lado, en el lado que va a aplicar mayor tensión. ¿Esto para qué lo vamos a realizar de esta manera? Si nosotros ya dejamos el punto de mayor tensión, nosotros vamos a poder realizar los puntos de los lados de una manera más limpia y más concisa. ¿Para qué? Para evitar que nosotros generemos lo que vimos en la pasada, que tenga este terminado arrugado o cicatrizado de una manera tosca y queda nuestra herida de manera más limpia. ¿Por qué? Porque solamente vamos a girar, vamos a colocar el punto de tensión y lo demás sería solamente ir suturando los puntos que nos van a dar la forma que nosotros decíamos. Y como pueden ver en la imagen, esta puede abarcar un espacio mayor que de los demás que hemos visto, por lo mismo de la figura que manifiesta. En la siguiente viene el pequeño video donde se nos va a aclarar cuáles son los puntos. Me faltó las desventajas. Ok, las desventajas que tienen es que primero, pues es una cirugía más compleja que las demás, ¿no? Involucra mayor tiempo y dedicación y tiene un riesgo de abultamiento debido a que todos los colgajos son redondeados. Entonces va a tener, si nosotros no realizamos de manera correcta, puede que quede un poco abultado o un poco cicatrizado de manera incorrecta, por lo mismo que ya habíamos mencionado, de que no se les aplica la tensión suficiente para darle la forma que nosotros requerimos. Ahora sí, en la siguiente, ya viene el video donde se nos explica por qué es importante esta cuestión de primero suturar el punto de mayor tensión. Continuando con nuestros temas de colgajos locales, hoy vamos a hablar del colgajo de transposición, conocido como colgajo de Lindbergh.
El colgajo de Lindbergh es un colgajo bastante versátil. Voy a adelantarle tantito a donde empieza a hacer la lesión. Una cicatriz de tal forma de que no es una zona muy frágil o muy vulnerable, o simplemente porque nos entonces en una práctica de cuerpo, el modelo que yo más les recomiendo para este tipo de prácticas de colgajos, vayan hasta que lleguen al espacio del celular subcutáneo. Se van a dar cuenta porque es básicamente tejido anular laxo y la piel se separa con mucha facilidad. Entonces aquí estoy delimitando simplemente quitar el defecto. Y ahora, como habíamos platicado, si extendemos las diagonales menores, yo tengo la opción de dibujar 4 variaciones del colgajo, porque son básicamente 4 rombos diferentes, que son los que yo puedo rotar para llenar mi defecto. Aquí tengo que decidir cuál de los 4 voy a utilizar, y en este caso el que marqué completo es el que voy a utilizar por comodidad. Entonces voy a borrar los demás y voy a meter aquí para que vean cómo es que es del mismo tamaño que mi defecto, para poder yo rotarlo y ponerlo donde estaba mi defecto original. También tengo que despegar esta parte de aquí, esta parte de acá, y en muchos casos también esta parte de acá. Simplemente con mi bisturí, como pueden ver que estoy haciendo ahorita, despego en todas las direcciones que necesito para poder yo mover mi colgajo y que jale como yo necesito que jale, porque de lo contrario se va a atorar o me van a quedar plicomas en todos lados, ¿no? Entonces, les recuerdo hay que hacer una sección amplia para poder rotar el colgajo. Entonces que voy avanzando, permitiéndome rotar al final. Generalmente un colgajo de Lindbergh les va a dar un defecto, perdón, una imagen ya reparado, como si fuera un signo de interrogación. En los vértices que habíamos quedado podemos dar puntos de colgajo si queremos, y sería lo más apropiado si el modelo les permite dar puntos de colgajo. Ay, bueno, eso sería todo, pues. No sé si tengan alguna duda. Ok. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se escucha, nada más que se escucha el eco. No, tiene 2 micrófonos encendidos. Loco. Sí, eso. Es que, ya, es que estaba poniendo el audio con el micrófono con mi teléfono, que algo pasó con mi compu, pero ya está. Ok, bien, ¿alguna duda, chavos? Lo importante es entonces que entiendan que podemos hacer uso o podemos, transferir tejido, en este caso colgajos, ya nos quedó claro lo que es un colgajo, a partir de sitios locales o sitios vecinos de vecindad para poder cubrir defectos, ¿sí? Que podemos, de acuerdo al movimiento, estos pueden ser de avance, pueden ser por transposición, ¿sí? O pueden ser por rotación principalmente, ¿sí? Y ya los compañeros ya nos explicaron, pues, cuáles son los diferentes tipos de colgajos que encontramos, ¿sí? Y, pues, más o menos es un poquito de echarle un poquito de imaginación ahí a la geometría y todo para que poderlos entender. Si tienen ustedes oportunidad, revisen con más calma los videos. La verdad es que el doctor Pavel hizo un gran esfuerzo para hacer estos videos y están, la verdad, muy didácticos, ¿sí? Y pues ustedes tienen la oportunidad de, en su casa, con alguna esponjita, alguna placa de silicón o algo, practiquen con eso, con su equipo de disección, y para que lo vayan entendiendo. Con eso se resuelve una gran cantidad de problemas, sobre todo de heridas complejas, y entonces cuando ustedes estén haciendo el internado o estén haciendo el servicio social, van a ver, se van a acordar mucho de esta clase, porque muchos de esos se pueden resolver ahora sí que sin necesidad de hablarle al cirujano plástico, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Quedó claro?
Sí, la verdad, los videos están muy explicativos. Sí, están muy padres. Bueno, la próxima clase, ¿qué nos toca? ¿Alguien tiene la mano del programa? Creo que Yo toca quemadoras. Toca quemaduras. Ok, bueno, ese tema yo se los voy a dar. Entonces, pues no, tienen vacaciones, disfruten sus vacaciones, descansen de la materia y nos vemos para la siguiente, regresando de vacaciones. Chavos, aprovechen estas vacaciones